Platonismo. Platón arrancó con un dilema inquietante. Todo lo que nos rodea tiene fecha de caducidad. Las personas envejecen, las cosas se rompen y hasta los imperios más poderosos terminan en ruinas. Si todo lo material cambia y desaparece, ¿dónde encontramos una verdad que dure para siempre? Para Platón, la respuesta es que este mundo físico no es la verdadera realidad, sino una copia defectuosa de algo eterno, el mundo de las ideas. Allí no solo habitan conceptos puros como la justicia o el bien, sino también los modelos perfectos de todo lo material, el árbol perfecto, la mesa ideal, el caballo definitivo. Lo que tocamos y vemos día a día son apenas versiones borrosas de esos originales. Somos como prisioneros encadenados que solo ven sombras proyectadas contra una pared y creen que esas siluetas son el verdadero ser. Pero detrás de esas sombras existe algo que el alma ya conoce. Las ideas que contempló antes de nacer y olvidó al unirse al cuerpo. Por eso, cuando la razón nos permite comprender una verdad, en realidad estamos reconociendo algo que ya estaba en nuestro interior. Aristotelismo. Aristóteles fue el alumno más destacado de Platón, pero rechazó la idea de buscar la verdadera realidad en un mundo separado. Para él, hay que comprender las cosas observando cómo están hechas, qué forma tienen, qué las produce y hacia dónde tienden. Estas son sus 4 causas: material, formal, eficiente y final. Esta última es la más característica de su filosofía. Aristóteles sostenía que la naturaleza de cada cosa contiene un telos, una dirección interna. La semilla no solo puede convertirse en un roble, está orientada a convertirse en uno. El ojo existe para ver, y el niño tiende a convertirse en adulto. Ese propósito forma parte de la propia estructura del ser. Para Aristóteles, el fin del ser humano es ejercer plenamente la razón. Al organizar el estudio del mundo bajo esta lógica del propósito y la observación directa, Aristóteles construyó un sistema de pensamiento tan sólido que dominó la filosofía occidental durante casi 2000 años. Estoicismo. En el siglo III a.C., Zenón de Sitio fundó esta escuela tras sobrevivir a un naufragio donde perdió toda su fortuna, descubriendo en carne propia una lección vital: la pérdida material no tiene por qué destruir la paz mental. Para los estoicos, la filosofía es un manual práctico de resistencia y serenidad ante la adversidad. Su pilar es la dicotomía del control. Distinguir entre lo que depende de uno, los propios juicios, decisiones y reacciones, y lo que no, como las acciones de otras personas, los acontecimientos inesperados o el destino. Como no se puede controlar todo lo que ocurre, luchar contra aquello que escapa al propio control solo genera frustración. Los estoicos lo ilustraban con la imagen de un perro atado a una carreta. Puede resistirse y ser arrastrado, o avanzar con ella y hacer más llevadero el trayecto. Al aprender a dominar la propia respuesta en lugar de luchar contra lo inevitable, se alcanza la imperturbabilidad, una fortaleza interior que permite conservar la calma ante la adversidad. Epicteto la practicó siendo esclavo y Marco Aurelio como emperador. Epicureísmo. En un mundo antiguo aterrorizado por el castigo de los dioses y el misterio del más allá, Epicuro soltó una idea liberadora. Los dioses no intervienen en nuestras vidas y la muerte no debe temerse, porque mientras existimos la muerte no está, y cuando llega, ya no estamos nosotros para sufrirla. Sin esos 2 grandes fantasmas, el verdadero objetivo de la vida es alcanzar la ataraxia, un estado de profunda paz mental. Para Epicuro, esa tranquilidad se alcanza aprendiendo a distinguir entre los deseos necesarios y aquellos que generan nuevas preocupaciones. Un alimento sencillo puede proporcionar un placer completo cuando satisface una necesidad real, mientras que la búsqueda constante de placeres más intensos puede terminar produciendo dependencia, ansiedad o sufrimiento. Esta visión de paz atrajo a tantos seguidores que Epicuro fundó El Jardín, una comunidad dedicada a la filosofía y la vida compartida que aceptaba a mujeres y esclavos como estudiantes, un escándalo inaudito para la época. Cinismo. En el siglo IV a.C., Diógenes de Sinope decidió dinamitar todas las reglas de la sociedad. Para él, el dinero, el estatus, el pudor y las comodidades eran trampas artificiales que volvían hipócrita al ser humano. La verdadera virtud consistía en vivir de forma salvaje y honesta, tal como los animales. Si una necesidad del cuerpo es natural, ¿por qué esconderse o tener vergüenza? Llevando sus ideas al extremo, Diógenes vivía en la calle dentro de una tinaja de barro, y solía caminar al mediodía con una lámpara encendida, diciendo: «Busco a un hombre auténtico».
Su desprecio por el poder era tan genuino que cuando Alejandro Magno, el conquistador del mundo conocido, se paró frente a él y le ofreció cumplirle cualquier deseo, Diógenes simplemente lo miró y le dijo: «Sí, apártate un poco, que me estás tapando el sol». Escepticismo. Pirrón de Elis lleva la duda hasta sus últimas consecuencias. Si nuestros sentidos pueden engañarnos y cada persona ve el mundo desde su propia perspectiva, ¿cómo podemos afirmar que algo es absolutamente verdadero? El agua de mar, por ejemplo, resulta dañina para los humanos, pero es indispensable para los peces. Entonces, ¿es buena o mala? Al darse cuenta de que jamás tendremos certezas absolutas, el escepticismo propone la epogé: suspender el juicio, dejar de opinar de todo y no obsesionarse con tener siempre la razón. Para Pirrón, la paz mental empieza cuando dejas de pelear por defender verdades que nadie puede demostrar. Su desconfianza en lo que percibía era tan extrema que, cuenta la leyenda, probablemente exagerada por sus rivales, que sus discípulos tenían que cuidarlo por la calle para que no se cayera por barrancos o lo atropellaran los carros, ya que él se negaba a confiar incluso en lo que veían sus propios ojos. Neoplatonismo. Plotino tomó las viejas teorías de Platón y las transformó en una explicación casi mística para resolver un gran enigma. ¿Cómo puede un mundo físico, múltiple y caótico surgir de un ser perfecto y único? Su respuesta fue la idea de la emanación. Imagina una hoguera en medio de la oscuridad. La llama central es lo uno, la fuente pura, perfecta, inefable de toda existencia. A medida que te alejas del fuego, el calor disminuye y la luz se va desvaneciendo hasta llegar a la oscuridad total. Para el neoplatonismo, el universo se desborda desde esa fuente en niveles descendentes de perfección. Primero, la inteligencia, nous, luego el alma del mundo, y finalmente, la materia, considerada el grado más bajo y degradado del ser. El mal, el sufrimiento, la pesadez del cuerpo, no son obra de un Dios cruel. Son simplemente la lejanía o la ausencia de esa luz original. Así, la existencia terrenal es una suerte de exilio, y la tarea del filósofo consiste en emprender un retorno espiritual mediante la purificación y la contemplación, culminando en el éxtasis místico donde el alma individual se funde nuevamente con el origen primordial. Escolástica. Durante siglos se creyó que la fe religiosa y la lógica racional eran enemigas irreconciliables. La escolástica nació en la Edad Media para demostrar lo contrario, que pensar con rigor no destruye la fe, sino que la fortalece. Su gran referente, Santo Tomás de Aquino, planteó una idea revolucionaria para su época. Si Dios creó un universo ordenado, usar la inteligencia humana para descifrar ese orden no es un pecado, sino una forma de entender la creación. Apoyándose en la lógica rigurosa de Aristóteles, Tomás formuló sus célebres 5 vías para demostrar la existencia de Dios sin recurrir a dogmas ciegos. La más famosa es la del primer motor. Todo lo que se mueve en el mundo es impulsado por otra cosa. Como esa cadena de causas no puede ir hacia atrás hasta el infinito, tiene que existir un impulso inicial, una fuerza primera que mueva todo sin ser movida por nada. Este método convirtió la discusión filosófica en un ejercicio sistemático. Plantear una duda, reunir las objeciones más duras y responderlas una por una con pura lógica, lo que contribuyó al desarrollo intelectual de las primeras universidades europeas, como Bolonia, París y Oxford. Racionalismo. Cuando René Descartes buscó una certeza inquebrantable, chocó contra un problema desconcertante. Si los sentidos a veces nos engañan, ¿cómo saber si lo que vemos es real? Si alguna vez tuviste un sueño tan vívido que parecía real, ¿cómo pruebas que no estás soñando en este instante? Para resolverlo, aplicó la duda metódica, es decir, desconfiar sistemáticamente de todo. Al llevar esa duda al límite, dio con una verdad indestructible. Puedo dudar de todo, pero para poder dudar, tengo que pensar, y para poder pensar, tengo que existir. De ahí su célebre pienso, luego existo. Para el racionalismo, la razón humana ya viene equipada con ideas y principios lógicos independientes de la experiencia. La idea de infinito, por ejemplo, no puede venir de la experiencia porque nunca experimentamos nada infinito. Del mismo modo que en las matemáticas, unas premisas pueden conducir a conclusiones mediante la lógica, la razón puede utilizar principios fundamentales para comprender las leyes del universo sin depender de las trampas de la percepción sensorial. Empirismo. En la vereda opuesta, el empirismo afirma que ninguna idea surge de la nada. Todo saber nace de la experiencia directa. Para filósofos como John Locke, no nacemos con conceptos preinstalados. La mente llega al mundo como una hoja en blanco, que va incorporando información a través de la experiencia. Primero captamos sensaciones aisladas, el frío,
un brillo, un sonido. Luego, la mente conecta a esos datos para construir ideas más complejas. Por eso podemos imaginar un unicornio sin haber visto uno jamás. Simplemente reunimos elementos que sí conocemos. Para el empirismo, la única forma de validar una verdad es contrastándola con los hechos. Esta postura sentó las bases del método científico moderno. Observar, experimentar y comprobar. Al exigir que toda teoría demuestre pruebas materiales, el empirismo cambió para siempre las reglas del conocimiento. Idealismo. El idealismo parte de una pregunta que parece simple y resulta intrigante. ¿Qué queda de una manzana si le quitas todo lo que perciben los sentidos? El color que ven los ojos, el crujido que escuchan los oídos, la dureza, el sabor, el aroma. Si se eliminan todas esas percepciones, no queda ninguna materia independiente. La manzana no es un objeto sólido allá afuera, es un conjunto de sensaciones procesadas en tu cabeza. Esa es la postura radical de George Berkeley. Ser es ser percibido. Si no hay una mente mirando, el mundo material simplemente desaparece. Por otro lado, Immanuel Kant fue más cauteloso. La realidad existe, pero jamás podremos conocerla tal como es. Nuestra mente le impone forma a todo mediante moldes previos como el espacio, el tiempo, la causa y el efecto. Es como venir al mundo con anteojos azules pegados a los ojos. Jamás sabrás de qué color es la realidad sin ese filtro puesto. Por eso Kant separa dos mundos. El fenómeno, que es la realidad según se nos muestra, y el noúmeno, esa verdad pura que siempre se queda fuera de nuestro alcance. Positivismo. El positivismo nació en el siglo XIX de la mano de Auguste Comte y llevó el empirismo hacia una postura más estricta. La única verdad válida es la que puede observarse, medirse y comprobarse. Si algo no se puede meter en un laboratorio o contrastarse con datos concretos, queda fuera del conocimiento verdadero y pasa al terreno de la especulación. Comte sostenía que la humanidad atraviesa tres grandes etapas. Primero, la teológica, donde los fenómenos se explican mediante dioses y fuerzas sobrenaturales. Después, la metafísica, donde esas explicaciones son reemplazadas por conceptos abstractos. Finalmente llega la etapa positiva o científica, en que se observan los hechos y se inducen las leyes que los gobiernan. La ciencia es la cúspide de la madurez. Todo lo anterior es una infancia ya superada. Con esa jerarquía, el positivismo no solo propone un método, declara ilegítimo cualquier conocimiento que no pase por sus propios criterios. Lo curioso es que, al final, Comte terminó creando una religión de la humanidad, con sus propios rituales, calendario de santos laicos y sacerdotes científicos. Sustituyó a Dios por la ciencia, pero conservó una estructura de autoridad y doctrina igualmente incuestionables. Pragmatismo. A finales del siglo XIX, en Estados Unidos, pensadores como William James y John Dewey cambiaron las reglas del juego. Las ideas no valen por ser perfectas en el papel, sino por lo que nos permiten lograr en la vida real. Para el pragmatismo, una teoría es como el mapa de una ciudad. No necesita dibujar cada piedra ni cada árbol para ser buena. Solo necesita ayudarte a no perderte y llegar a tu destino. Una creencia no se valida con discusiones eternas en un café, sino en los hechos concretos. ¿Sirve para resolver problemas? ¿Me ayuda a tomar mejores decisiones? ¿Cambia en algo mi día a día? Si la respuesta es no, la idea es puro humo. James llevó esta idea incluso al terreno de la experiencia espiritual. Para él, si creer en algo trascendente te da fuerzas para levantarte cada mañana, te vuelve más resistente ante el dolor y le da un sentido real a tu existencia, esa creencia es pragmáticamente verdadera para ti, porque sus efectos se manifiestan en tu manera de afrontar la existencia. Fenomenología. A principios del siglo XX, Edmund Husserl advirtió un vacío enorme en la ciencia moderna. Se había olvidado de la experiencia humana directa. Un físico puede asegurarte que la música no es más que una serie de ondas invisibles vibrando en el aire, pero esa fórmula técnica no explica qué se siente cuando una melodía te pone la piel de gallina. Para recuperar esa dimensión perdida, Husserl propuso un ejercicio mental llamado epogé. Poner entre paréntesis todo lo que crees saber sobre un objeto para observar únicamente cómo impacta en tu conciencia. Si miras una taza de café, tus ojos solo ven un lado de porcelana blanca. Sin embargo, tu mente no duda de que detrás hay otra cara, un fondo y un líquido caliente adentro. Ahí encontró el principio central de su filosofía. La mente no es un espejo pasivo que simplemente registra el mundo. La conciencia siempre está dirigida hacia algo, y al hacerlo, organiza y dota de sentido aquello que experimenta. Existencialismo.
A diferencia de otras corrientes que debaten sobre la estructura del universo o las leyes de la física, el existencialismo va directo al grano y pone el foco en lo que significa realmente estar vivo, tomar decisiones difíciles, amar, equivocarse y saber que algún día vamos a morir. Para estos pensadores, ser libre no significa simplemente poder elegir, sino también asumir el riesgo de elegir mal. De ahí surge la angustia existencial, que Sartre describe como el vértigo de la libertad. No es temor a caer por el barranco, sino el miedo de querer tirarse. Es el momento en que descubrimos que ningún libro, consejo o mandato social puede decidir por nosotros ni asumir las consecuencias de nuestras elecciones. Ante esa libertad inevitable, estos filósofos toman caminos muy diferentes. Søren Kierkegaard propuso dar un salto de fe. Martin Heidegger nos empujó a ser auténticos y aceptar nuestra propia finitud. Jean-Paul Sartre exigió asumir una responsabilidad total sobre cada acto. Y para Albert Camus el absurdo no tiene solución. Hay que mantener la contradicción abierta y seguir. Postmodernismo. A finales del siglo XX, tras presenciar cómo el orgullo de la razón y la ciencia habían llevado a la humanidad a 2 guerras mundiales y a la bomba atómica, pensadores como Michel Foucault y Jacques Derrida plantearon una sospecha incómoda. ¿Y si las grandes certezas de la humanidad no eran tan neutrales ni tan nobles como prometían? Durante siglos nos apoyamos en lo que Jean-François Lyotard llamó grandes relatos. Ideas como que la ciencia lo resolverá todo, que la religión nos salvará, o que el progreso humano avanza inevitablemente hacia la perfección. El posmodernismo señaló que detrás de cada verdad presentada como absoluta puede esconderse una estructura de poder. Para Foucault, por ejemplo, los límites entre lo normal y la locura, o entre la ley y la delincuencia, no son verdades grabadas en la naturaleza, sino categorías moldeadas por instituciones como hospitales, prisiones y escuelas para clasificar y disciplinar a quienes se desvían de la norma. El posmodernismo invita a desconfiar de todo discurso que pretenda monopolizar la verdad y preguntarse quién lo construyó, desde dónde y bajo qué condiciones, incluso cuando se trata del propio posmodernismo, ya que si no existen verdades absolutas, esta afirmación tampoco puede serlo. Liberalismo. Durante siglos, el individuo tuvo escaso poder frente a reyes, imperios y mandatos colectivos. Si un monarca decidía quitarle sus tierras o enviarlo a la guerra, había pocas posibilidades de reclamar. En los siglos XVII y XVIII, pensadores como John Locke y Adam Smith dieron vuelta al tablero con una idea revolucionaria. La unidad fundamental de la sociedad es el individuo libre. Para el liberalismo, cada persona es dueña de 3 cosas fundamentales: su vida, su libertad y los frutos de su trabajo. Esos derechos no son favores que un gobierno concede y puede retirar, sino principios que corresponden a cada persona. El Estado, por tanto, deja de ser un amo incuestionable y pasa a tener una función limitada: establecer reglas que protejan a cada individuo frente al poder de los demás. Esta fue una defensa tan radical del yo frente al grupo que Thomas Jefferson tomó los textos de Locke y los copió casi palabra por palabra al redactar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, estableciendo que ningún gobernante, por más poderoso que sea, tiene derecho a pasar por encima de la libertad individual. Conservadurismo. A finales del siglo XVIII, mientras la Revolución Francesa intentaba derribar el viejo orden y construir una sociedad nueva, el pensador británico Edmund Burke defendió una idea central: las instituciones que han evolucionado durante siglos no deberían destruirse de golpe para reemplazarlas por teorías abstractas. La sociedad es demasiado compleja y el ser humano demasiado imperfecto como para reconstruirla desde cero. Para el conservadurismo, las costumbres, las leyes, la familia y las instituciones heredadas contienen una sabiduría acumulada que merece ser comprendida antes de ser modificada. Imagina que vas caminando por el campo y encuentras una vieja valla que te bloquea el paso. Un revolucionario diría: esta barrera limita mi libertad, hay que derribarla. Pero un conservador le advierte que, antes de tirarla, averigüe por qué nuestros abuelos la pusieron ahí, ya que probablemente del otro lado haya una caída mortal o un animal peligroso que ya nadie recuerda. Marxismo. En el siglo XIX, Karl Marx y Friedrich Engels propusieron una manera diferente de entender la historia. En lugar de comenzar por las ideas, la religión o la moral, dirigieron la atención hacia algo más básico: ¿cómo hace la gente para comer, vestirse y conseguir un techo cada día? Para Marx, la base de todo está en las condiciones materiales. ¿Quién es dueño de las tierras, las fábricas y las herramientas? ¿Y quién no tiene más opción que trabajar para otros para poder sobrevivir? Esas circunstancias no solo definen la economía, sino que también moldean el pensamiento. Quien posee una empresa y quien vive al día con un sueldo,
tienen realidades e intereses completamente opuestos. Por eso, lo que para uno es justicia, mérito o éxito, para el otro puede ser abuso y necesidad. En el capitalismo, esta división se expresa principalmente entre la burguesía, dueña de los medios de producción, y el proletariado, que debe vender su trabajo a cambio de un salario. Anarquismo. A diferencia de lo que suele pensarse, el anarquismo no promueve el caos ni el desorden. En el siglo XIX, pensadores como Mikhail Bakunin, Piotr Kropotkin y Pierre-Joseph Proudhon plantearon justo lo contrario. El verdadero desorden surge de las estructuras de poder que dividen a las personas entre quienes mandan y quienes obedecen. Por eso rechazaron tanto el capitalismo como los gobiernos centralizados, pues advertían que darle el control absoluto a un Estado, incluso si promete gobernar en nombre del pueblo, termina inevitablemente en una nueva tiranía. La concentración del poder corrompe los vínculos y reemplaza la solidaridad por la fuerza y el castigo. Para esta filosofía, la cooperación voluntaria es el motor más eficaz de la convivencia. Cuando un grupo de personas se une ante una emergencia o para un proyecto compartido, no hace falta una autoridad que imponga cada tarea para que cada uno aporte lo suyo, pues la coordinación surge de forma natural cuando hay un objetivo común. Distintas respuestas para las mismas preguntas que seguimos haciéndonos hoy. ¿Cuál de ellas se acerca más a tu forma de ver el mundo? Te leo en los comentarios. ¡Nos vemos!